Nunca imaginé que el hijo que crié solita desde los 12 años, al que le di de comer, vestí y eduqué con todo mi sudor y sacrificio, sería capaz de rastrearme como si fuera una criminal. Cuando encontré ese aparatito pegado debajo de mi coche, mi mundo se vino abajo. Y lo peor, lo hizo por órdenes de ella, de la mujer que lo transformó en alguien que ya ni reconozco. Pero antes de seguir, fíjate si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Todo empezó un martes cualquiera. Acababa de salir de la chamba, cansada como siempre, cuando decidí pasar al súper antes de irme a la casa. Estacioné el coche en el lugar de siempre, ese que está cerca de la entrada, y fue ahí que noté algo raro. Mi bolsa se había caído del asiento cuando di la vuelta, y cuando me agaché para recogerla, vi un brillo metálico debajo del auto. Al principio pensé que era basura, algo que se me había pegado en la calle, pero algo dentro de mí me insistió en que me fijara bien. Me hinqué ahí mismo, en el estacionamiento, sin que me importara ensuciarme la rodilla del pantalón de vestir y jalé ese objeto. Era chiquito, negro, con una luz roja parpadeando discretamente. El corazón se me aceleró. Había visto cosas así en las películas, en reportajes sobre violencia o sobre acosadores. Un rastreador GPS. Alguien me estaba siguiendo. Alguien quería saber cada paso que daba. Las manos me temblaban mientras sostenía esa cosa. 1000 pensamientos me pasaron por la cabeza en segundos. ¿Sería mi exmarido? No. Él se había largado de mi vida hace tanto que ya ni sabía dónde vivía. ¿Algún loco del trabajo? Difícil. Casi ni hablaba con la gente más allá de lo necesario. ¿Entonces quién? Me subí al coche sin entrar al súper. Se me olvidó por completo a qué iba. Manejé hasta la casa en automático, con el rastreador quemándome la palma de la mano como si fuera una brasa. Cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. Miraba por el retrovisor, paranoica, pensando que alguien me venía siguiendo. Pero las calles de la Ciudad de México estaban normales, el tráfico pesado de siempre. Cuando llegué a la casa, le eché llave a la puerta con la urgencia de quien huye de algo. Me senté en el sillón de la sala y me quedé viendo ese aparato, tratando de entender. ¿Cómo fue a parar a mi coche? ¿Cuándo? ¿Hace cuánto me estaban rastreando? Fue entonces que me acordé de las últimas semanas. Pequeños detalles que en su momento parecieron coincidencia, pero que ahora tenían todo el sentido. Mi hijo, Mateo, había aparecido en lugares donde yo estaba por casualidad. Ese café en La Condesa al que siempre iba los sábados por la mañana, donde él nunca se paraba. El súper de otra colonia al que había empezado a ir. Hasta en la consulta con el doctor, él iba saliendo del mismo edificio cuando yo llegué. En ese entonces me dijo que andaba por ahí, que había ido a dar la vuelta o a resolver unos pendientes. Yo le creí. ¿Por qué no le iba a creer? Era mi hijo, mi único hijo, al que crié prácticamente sola desde que cumplió los 12, cuando su padre nos abandonó sin mirar atrás. Agarré el celular con las manos todavía temblorosas y le marqué. Sonó 5 veces antes de que contestara. Bueno, ma. Su voz se oía rara. No era la voz de mi muchacho. Era la voz de alguien que sabía que había hecho algo malo y estaba esperando que lo cacharan. Mateo, ¿puedes venir a la casa ahorita mismo? Traté de que la voz no me temblara, pero se me salió cortada. ¿Ahorita? Ma, estoy a mitad de algo acá. Ahorita, Mateo. No era una pregunta. Él suspiró del otro lado de la línea, un suspiro pesado, cargado. Está bueno, llego en media hora. Colgué el teléfono y me quedé ahí, sentada en el sillón, agarrando el rastreador. Me dolía la cabeza tratando de armar las piezas. ¿Por qué mi hijo haría esto? ¿Qué había hecho yo de tan grave para merecer que me vigilaran así? Me levanté y empecé a caminar por la sala. No podía estarme quieta. La ansiedad me subía por el pecho como una ola. Miré las fotos en la repisa, las que contaban nuestra historia. Mateo de bebé en mis brazos.
Mateo en su graduación de la prepa, Mateo abrazándome el día de mi santo. En todas, éramos solo nosotros dos. Siempre fue así. Cuando su padre se fue, Mateo acababa de cumplir 12 años. Me acuerdo hasta hoy del día en que le expliqué que su papá ya no iba a volver. Vi algo romperse en esos ojos de niño, una inocencia que nunca regresó. Pero me prometí a mí misma que sería madre y padre, que no le faltaría nada. Y cumplí mi promesa. Tuve 2 trabajos durante años. Me levantaba a las 5 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Dejé de salir, de tener novios, de tener una vida, todo por él, para que tuviera una buena escuela, ropa decente, comida en la mesa. Para que no se sintiera menos que nadie solo porque su padre nos había dejado tirados. Y lo logré. Mateo se graduó, consiguió una buena chamba, armó su vida. Me puse tan orgullosa cuando me presentó a Jimena hace 3 años. Parecía una muchacha dulce, educada. Fueron novios 1 año y se casaron. Yo estaba feliz por él. Pensé que por fin tendría la familia que se merecía. Pero las cosas cambiaron después de la boda. Al principio fue algo sutil. Mateo empezó a venir menos a la casa. Cuando venía, se la pasaba viendo el celular, impaciente, como si estuviera en otro lado. Las pláticas se volvieron vacías. Donde antes nos daban horas platicando, ahora apenas cruzábamos 10 minutos. Traté de hablar con él, de preguntarle si todo estaba bien. Siempre decía que sí, que solo estaba cansado por el trabajo. Pero una madre sabe cuándo algo anda mal. Sentía que estaba perdiendo a mi hijo, pero no sabía por qué. Entonces, Jimena empezó a dar señales. Comentarios venenosos sobre que yo le hablaba mucho a Mateo, sobre que dependía demasiado de él. Una vez me dijo que yo necesitaba hacer mi propia vida y dejar de vivir a través de mi hijo. Eso me dolió, pero traté de tragármelo. Al fin y al cabo, ella era su esposa ahora, tenía derecho a opinar. Pero los comentarios se volvieron más frecuentes, más filosos. Empezó a inventar pretextos para que Mateo no viniera a las comidas de domingo. Cancelaba cenas a la mera hora. Inventaba compromisos que no existían, y lo peor, Mateo aceptaba todo sin chistar, como si estuviera hipnotizado. Empecé a sentir que me estaban borrando de la vida de mi propio hijo. Ese niño que crié solita, que fue mi compañero en tantos momentos difíciles, ahora me trataba como una obligación estorbosa. El timbre sonó y me hizo dar un brinco. Mi corazón se aceleró. Era él. Respiré profundo, tratando de prepararme para una plática que no sabía cómo iba a empezar. Abrí la puerta y ahí estaba Mateo. Mi hijo de 28 años, alto, guapo, con esos ojos que son igualitos a los míos. Pero en ese momento, mirándolo ahí parado en la puerta, me di cuenta de que ya no conocía a ese hombre. «Hola, ma». Entró sin abrazarme, algo que siempre hacía. Cerré la puerta y nos encaramos ahí en el pasillo. Estiré la mano y le enseñé el rastreador. «Explícame esto». Vi cómo se le fue la sangre a los pies. Por un segundo pensé que se me iba a desmayar ahí mismo. Mateo abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir, como un pez fuera del agua buscando aire. Las manos le temblaban poquito y desvió la mirada. No podía verme a los ojos. «Ma, yo... encontré esto debajo de mi coche, Mateo». Mi voz salió más fuerte de lo que quería. Debajo de mi coche, alguien me puso un rastreador, y por los lugares donde has aparecido de pura casualidad últimamente, no necesito ser muy lista para saber quién fue. Se pasó la mano por la cara, ese gesto que hacía desde chiquito cuando estaba nervioso. Eso me partió el alma, porque por un momento vi a mi niño ahí, asustado, perdido. Pero luego me regresó el coraje, porque ya no era un niño asustado lo que tenía enfrente, era un hombre adulto que me había traicionado de la peor forma. «Siéntate, mamá, por favor», señaló el sillón. «No me quiero sentar, Mateo, quiero una explicación». Aventé el rastreador a la mesa de centro con fuerza. El golpe retumbó en toda la sala. «¿Por qué me estás rastreando? ¿Qué clase de hijo le hace eso a su propia madre?
Vi que se le empezaron a llenar los ojos de lágrimas. Una parte de mí quería abrazarlo, limpiarle esas lágrimas como hacía cuando era niño. Pero la otra parte, la que había sido traicionada, violada en su privacidad, esa parte quería respuestas. Fue idea de Jimena. Las palabras salieron en un susurro tan bajito que casi no las oigo. ¿Qué? Me senté en el sillón, no porque él me lo pidiera, sino porque las piernas ya no me aguantaban. Mateo se sentó en el sillón de enfrente, escondió la cara entre las manos. Cuando me volvió a ver, había vergüenza en su mirada. Jimena, ella piensa que eres muy presente en mi vida, que me controlas. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Yo? ¿Controladora? ¿Yo que apenas veía a mi hijo últimamente? ¿Yo que aceptaba todos sus pretextos baratos para no venir a verme? Sigue. Mi voz salió fría. Dijo que estabas inventando cosas para hacerme ir a tu casa, que mentías con que estabas enferma, que necesitabas ayuda con cosas de aquí, solo para tenerme cerca. Hablaba rápido ahora, como queriendo soltar todo de un golpe. Quería probar que estabas bien, que no me necesitabas tanto como decías. Mateo. Empecé, pero me interrumpió. Ya sé, ma. Sé que estuvo mal. Pero ella me insistía tanto. Decía que yo estaba ciego, que no veía tus manipulaciones. Decía que me estabas impidiendo crecer, ser independiente, tener mi propio hogar. Me quedé callada, dejando que esas palabras se me clavaran. Cada una era un cuchillo, manipuladora, controladora, que no lo dejaba crecer. Yo, que había sacrificado absolutamente todo por ese muchacho. ¿Y le creíste? No fue una pregunta. No, o sea, no totalmente. Pero es mi esposa, mamá. Ella siembra esas semillitas en mi cabeza y empiezan a crecer. De repente estoy viendo todo lo que haces con otros ojos, buscando señales de esos comportamientos que ella dice. Entonces, decidiste espiarme. Lo absurdo de todo todavía no me cabía en la cabeza. Ella fue la que compró el rastreador. Dijo que era solo para estar seguros, que si de verdad no estabas haciendo nada malo, lo quitábamos y ya, que sería solo para mi paz mental. ¿Tu paz mental? Me reí, pero no tenía nada de gracia. Mateo, invadiste mi privacidad. Me seguiste, me rastreaste como si fuera una delincuente. ¿Y por la paz de quién? ¿La tuya o la de ella? No contestó, solo agachó la cabeza. ¿Hace cuánto? Pregunté. 2 semanas. 2 semanas. 14 días de cada movimiento mío siendo vigilado. Cada lugar al que fui, cada calle que recorrí, cada momento de mi vida siendo espiado por mi propio hijo. ¿Y qué descubrieron en estas 2 semanas? La ironía en mi voz se podía cortar con un cuchillo. ¿Estaba mintiendo sobre algo? ¿Inventando emergencias? ¿Manipulándote? No. Su voz era casi inaudible. No. Repetí, dejando la palabra flotando en el aire. Porque yo no hago eso, Mateo. Nunca lo he hecho. Todo lo que siempre quise fue que fueras feliz, que tuvieras la vida que te mereces. Me levanté del sillón y empecé a caminar por la sala otra vez. Necesitaba moverme. No podía estarme quieta con todo ese coraje hirviendo adentro. ¿Sabes cuántas veces te hablé en las últimas 2 semanas? Pregunté. Ma, 3 veces. 3 veces en 2 semanas. Y 2 fueron para invitarte a comer, invitaciones que rechazaste. La tercera fue para saber si estabas bien porque llevabas más de 1 semana sin hablarme. Me paré enfrente de él. ¿Eso te parece el comportamiento de alguien controlador? ¿De alguien que no deja vivir a su hijo? Vi las lágrimas correr por su cara ahora. Mateo lloraba abiertamente, los hombros le sacudían. Una parte de mí quería consolarlo, pero estaba muy herida para eso. Te está manipulando, Mateo. ¿No te das cuenta? Me senté de nuevo, agotada. Ella está haciendo exactamente lo que me acusa a mí de hacer. Te está controlando, te está aislando, te está poniendo en mi contra. No es así, mamá.
No la conoces como yo. ¿No? Entonces explícame. Explícame cómo una persona que me conoce hace 3 años, que casi no ha convivido conmigo, puede estar tan segura de que soy esa persona horrible que ella describe. Se quedó callado. No tenía respuesta para eso. ¿Sabes qué creo? Seguí. Creo que tiene miedo. Miedo de que el amor que sientes por mí sea más grande que el que sientes por ella. Y en lugar de construir una relación sana, donde quepan los dos amores, me quiere sacar de la ecuación. Ella no es así, pero ni él parecía convencido de sus palabras. Garré el rastreador de la mesa y miré esa cosa odiosa, algo tan chiquito, pero que representaba una traición tan grande. ¿Sabes qué es lo que más me duele de todo esto? Se me cortó la voz. Ni siquiera es el rastreador. Es que le creíste a ella en lugar de creerme a mí. Es que necesitaste espiarme en lugar de simplemente preguntarme. Lo siento mucho, Ma. Mateo se hincó frente a mí, me agarró las manos. De verdad lo siento mucho. Lo eché a perder todo. Miré a ese hombre hincado frente a mí y vi pedacitos del niño que fue. El niño que corría a mis brazos cuando tenía una pesadilla. El que me hacía tarjetas del Día de las Madres con dibujos chuecos. El que me decía que cuando creciera me iba a cuidar como yo lo cuidaba a él. ¿A dónde se había ido ese niño? Tienes que tomar una decisión, Mateo. Solté mis manos de las suyas y me levanté. No te estoy pidiendo que elijas entre ella o yo. Pero tienes que elegir qué clase de hombre quieres ser. El tipo que confía ciegamente en mentiras, que viola la privacidad de su propia madre, o el tipo que piensa por sí mismo, que cuestiona, que busca la verdad. Ma, por favor, necesito que te vayas ahorita. Las palabras salieron más firmes de lo que me sentía. Necesito procesar todo esto. Necesito entender cómo llegamos a este punto. Mateo se levantó despacio, como si cada movimiento le doliera. Quiso decir algo, pero se arrepintió. Caminó hacia la puerta como quien va al matadero. Antes de salir, se volteó una última vez. Te amo, mamá. Lo sé, contesté. Y por eso es que todo esto me duele tanto. La puerta se cerró tras él y me desmoroné, literalmente. Mis piernas cedieron y me vi sentada en el piso frío de la sala, recargada en la pared, sollozando como no lo hacía en años. Lloré por todo, por la confianza rota, por la relación destruida, por la sensación de haber fallado como madre. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿En qué me equivoqué? Me pasé toda la noche despierta, dándole vueltas a cada recuerdo, a cada momento de la crianza de Mateo. ¿Había sido muy estricta? ¿Muy barco? ¿Lo había hecho dependiente de mí sin darme cuenta? Las preguntas me martillaban la cabeza sin parar. Cuando salió el sol, seguía sentada en el mismo lugar, con los ojos hinchados y la garganta doliéndome de tanto llorar. El rastreador seguía ahí en la mesa, mirándome como un recordatorio de la traición. Agarré mi celular y vi varios mensajes de Mateo, todos pidiendo perdón, rogándome que habláramos, diciendo que estaba arrepentido. Bloqueé su número, no por coraje, sino por necesidad. Necesitaba aire, tiempo para respirar sin sentir ese dolor constante en el pecho. Falté al trabajo por primera vez en 3 años. Hablé diciendo que estaba enferma, y no era mentira. Estaba enferma, pero de una enfermedad que no se cura con pastillas. Estaba enferma del alma. Pasé los días siguientes como un zombi. Iba a la chamba, regresaba a la casa, me tiraba al sillón y me quedaba viendo el techo hasta que me ganaba el sueño. No cocinaba, apenas comía. Bajé 3 kilos en una semana. Mi hermana, Pau, empezó a marcarme preocupada. Ella vivía en Monterrey, pero siempre hemos sido muy unidas. Al principio no le contesté. No tenía fuerzas para contar lo que había pasado. Pero insistió tanto que acabé cediendo. Le conté todo, cada detalle, desde que encontré el rastreador hasta la plática con Mateo. Oí a Pau suspirar profundo del otro lado de la línea. Cuando acabé, hubo un silencio pesado. Esa Jimena es una víbora. Fue todo lo que dijo,
pero el veneno en su voz lo decía todo. Ya no sé qué pensar, Pau. Una parte de mí quiere creer que de verdad lo está manipulando. Pero otra parte se pregunta si de verdad fui una madre controladora y nunca me di cuenta. Ya deja de decir tonterías. Su voz se puso firme. Fuiste una madre increíble. Criaste a ese muchacho sola, diste todo de ti. ¿Y sabes qué? Siempre impulsaste su independencia. ¿Te acuerdas cuando se quiso ir de intercambio y vendiste tu coche para pagarlo? ¿O cuando se quiso mudar solo y lo ayudaste con los muebles? ¿Eso es ser controladora? Tenía razón. Siempre impulsé a Mateo a que volara con sus propias alas. Siempre quise que fuera autónomo. Nunca traté de amarrarlo a mí. Entonces, ¿por qué dice esas cosas? Pregunté, más para mí que para ella. Porque es una insegura. Pau no dudó. Ve cuánto te ama Mateo, lo importante que eres para él, y eso la amenaza. En lugar de llevarse bien contigo, prefirió sacarte de la jugada. ¿Pero por qué Mateo le cree? Porque está enamorado, y cuando uno anda enamorado, se pone bien ciego. Además, ella seguramente le trabaja la cabeza todos los días, sembrando esas ideas hasta que él se las cree. Tenía sentido. Seguía doliendo, pero tenía sentido. ¿Qué hago ahora? La pregunta me salió en un susurro quebrado. Te cuidas tú, te respetas tú, pones límites claros y esperas. Esperas a que Mateo abra los ojos, porque algún día los va a abrir. Ese tipo de manejos no duran para siempre. ¿Y si no los abre? Pau se quedó callada un momento. Entonces vas a aprender a vivir con eso. Va a doler, pero vas a sobrevivir. Porque eres fuerte, siempre lo has sido. Pasaste por cosas peores y aquí estás. Estaba hablando de cuando el papá de Mateo se fue. De esa época en que pensé que no iba a poder, pero pude. Crié a mi hijo, armé una vida, salí adelante. Tal vez tenía razón. Tal vez podía sobrevivir a esto también. Después de colgar con Pau, me obligué a comer algo. Me hice una sopita sencilla, pero al menos era comida de verdad. Mientras comía, empecé a pensar qué hacer. No podía quedarme así. No podía dejar que esto me destruyera. Tenía una vida, una chamba, amigos. Tenía que seguir, con o sin Mateo. La decisión no fue fácil, pero era necesaria. Puse límites claros para mí misma. No iba a buscar a Mateo. La pelota estaba de su lado ahora. Si quería arreglar las cosas, él tenía que dar el paso. Tenía que demostrar que estaba dispuesto a ver la verdad, a cuestionar lo que su esposa le metía en la cabeza. Mientras tanto, yo iba a vivir mi vida. Iba a enfocarme en mí por primera vez en décadas. Empecé a ir a terapia. Algo que siempre pensé que era para gente débil, pero resultó ser de las cosas más valientes que he hecho. La terapeuta, la doctora Marcia, me ayudó a ver cosas que nunca había notado. Me ayudó a entender que dar todo por los hijos es muy bonito, pero que también es importante no perderse una misma. Me di cuenta de que, en muchas cosas, yo había hecho a Mateo el centro de mi mundo. No de forma enferma, como decía Ximena, pero sí de modo que quedaba poco espacio para mí. Todos mis planes y sueños estaban conectados a él. ¿Y ahora?, me preguntó la doctora Marcia en una sesión. Con Mateo más lejos, ¿quién es usted? ¿Qué quiere usted? La pregunta me agarró en curva. Me quedé callada varios minutos buscando respuestas. Y me di cuenta, con un golpe de realidad, que no sabía. Me había pasado tanto tiempo siendo la mamá de Mateo que se me olvidó ser yo. No sé. Admití, y hubo algo liberador en esa honestidad. Entonces, esa es su chamba ahora. Sonrió amable. Descubrir quién es más allá de la maternidad. Fue de susto y emoción a la vez. Empecé con cosas chicas. Me metí a una clase de cerámica, algo que siempre quise hacer pero nunca tenía tiempo. Descubrí que tenía talento, que podía crear piezas bonitas con mis manos. Retomé amistades viejas que había dejado por ahí. Salía a cenar, iba al cine, iba a reuniones. Al principio me sentía rara, casi con culpa,
como si no tuviera derecho a divertirme mientras las cosas con mi hijo estaban rotas. Pero poco a poco entendí que sí tenía derecho, que merecía una vida plena. 3 semanas después de lo del rastreador, estaba en mi clase de cerámica cuando sonó el celular. Era un número que no conocía. Normalmente no contestaría, pero algo me hizo contestar. ¿Bueno? ¿Suegra? La voz del otro lado me heló la sangre. Era Jimena. Todo el cuerpo se me puso tenso. En los 3 años que tenía de conocerla, Jimena nunca me había hablado. Todo era a través de Mateo. Entonces, ¿por qué ahorita? ¿Qué quieres, Jimena? No traté de esconder lo fría que me oía. Necesitamos hablar. Se oía nerviosa, le temblaba la voz. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, sé que me debe odiar y tiene razón, pero necesito decírselo en persona. Es sobre Mateo. El corazón se me aceleró. ¿Le habría pasado algo? Por más herida que estuviera, seguía siendo mi hijo. El amor de madre no se quita, aunque se rompa la confianza. ¿Él está bien? No pude ocultar la preocupación. Físicamente sí, pero... dudó. ¿Nos podemos ver? Hoy en la noche, si puede, en el café que está por su casa. Una parte de mí quería decirle que no. No quería ver a esa mujer que sembró broncas entre mi hijo y yo, pero la curiosidad y la preocupación pudieron más. A las 7, colgué antes de arrepentirme. Me pasé el resto del día inquieta. ¿Qué quería Jimena? ¿Por qué de repente necesitaba hablar conmigo? 1000 cosas me pasaban por la mente, cada una peor que la otra. Llegué al café 5 minutos antes de las 7. Escogí una mesa en el rincón, de espaldas a la pared, donde pudiera ver la puerta. Viejas mañas de cuando uno tiene que estar siempre alerta. Jimena llegó puntual. Se veía diferente. Más flaca, con unas ojeras muy marcadas. El pelo, que siempre traía de salón, estaba agarrado en una cola de caballo toda despeinada. Me vio y caminó hacia la mesa con paso dudoso. Gracias por venir. Se sentó sin verme a los ojos. Dime de una vez qué quieres. No tenía ganas de rodeos. Pidió un café y nos quedamos en silencio hasta que se lo trajeron. Jimena agarró la taza con las 2 manos, como buscando calor para no rajarse. Eché todo a perder. Susurró. Eso es obvio. Por fin me vio. Tenía los ojos llorosos. Necesito que sepa que nunca fue contra usted. Empezó. Fue por mí, por mis inseguridades, por mis miedos. Sigue. Crucé los brazos, seria. Yo crecí en una familia donde el amor se ganaba. Mi mamá siempre dejó claro que prefería a mi hermano. Lo decía así, sin pena. Yo siempre fui el plato de segunda mesa, la hija que no era suficiente. Una parte de mí quiso sentir lástima, pero el coraje todavía estaba muy fresco. Cuando conocí a Mateo y vi cómo hablaba de usted, cómo le brillaban los ojos con las historias de cuando era niño, me dieron celos. Se limpió una lágrima. Celos de algo bonito, de una relación sana entre madre e hijo, porque yo nunca tuve eso. Entonces, ¿decidiste destruir lo que teníamos? ¿No fue así? O bueno, no fue a propósito al principio. Le dio un trago al café. Eran comentarios chiquitos. Tu mamá te habla mucho, ¿no? O siempre te necesita para algo. Cosas sutiles. Y Mateo se reía. Decía que usted era así, preocupona. Pero no te quedaste ahí. No, admitió llorando. Entre más él la defendía, yo más le subía de tono. Empecé a torcer todo. Si usted hablaba para ver cómo estaba, yo le decía que era para checar si estaba conmigo. Si nos invitaba a comer, yo le decía que usted no aceptaba que él ya tenía su propia familia. Oía eso con un nudo en la garganta. Era justo lo que yo pensaba, pero oírlo confirmado dolía mucho más. ¿Y el rastreador? Fue mi idea. Agachó la cabeza. Convencí a Mateo de que usted mentía sobre sus cosas, que inventaba problemas para llamar su atención. Le dije que si la rastreábamos unos días, probaríamos que estaba bien y que no lo necesitaba tanto. ¿Y cuando vieron que no hacía nada de eso?
Yo le mentí. Su voz se hizo más bajita. Le dije que usted había ido a lugares raros, que estaba escondiendo cosas. Inventé encuentros que nunca pasaron. Sentí el coraje subirme como lava por el pecho. Esa mujer había destruido sistemáticamente mi relación con mi hijo a base de puras mentiras. ¿Por qué me estás diciendo esto ahora? Jimena por fin me vio de frente. Tenía los ojos rojos, la cara desencajada. Porque Mateo descubrió la verdad. Encontró los datos del rastreador en mi laptop. Vio que le mentí sobre los lugares a donde usted fue. Vio que inventé todo un cuento. ¿Y? Y me dejó. Se soltó llorando. Hace 3 días. Se salió de la casa. Dijo que ya no puede confiar en mí, que destruí su relación con la persona más importante de su vida. Debería haber sentido gusto. Una parte de mí quería sentir revancha, pero solo sentí tristeza. Tristeza por Mateo, por tener la confianza rota 2 veces, por mí cuando creyó que yo lo manipulaba, y por ella cuando vio que era ella la que lo engañaba. ¿Y qué quieres? ¿Que yo hable por ti? ¿Que lo convenza de volver? No. Sacudió la cabeza con fuerza. Sé que no me lo merezco. Sé que a lo mejor nunca vuelvo a tener su confianza. Solo necesitaba que usted supiera la verdad. Necesitaba pedirle perdón, aunque sé que nunca me va a perdonar. Nos quedamos en silencio. El café ya estaba casi vacío. La mesera pasó ofreciendo más, pero las dos dijimos que no. Destruiste mi relación con mi hijo, le dije por fin. Agarraste algo puro y lo envenenaste. Sembraste dudas donde solo había amor. ¿Y sabes qué es lo peor? Hiciste que Mateo dudara de sí mismo, de su capacidad para juzgar a la gente, de sus propios sentimientos. Lo sé, lloraba sin parar. Lo sé, y voy a tener que vivir con eso siempre. ¿Dónde está Mateo ahorita? En un hotel. No quiere hablar conmigo. Apenas me contesta los mensajes. Saqué mi celular y desbloqueé el número de Mateo. Tenía muchísimos mensajes suyos, el último de hace 2 horas. Ma, por favor, contéstame. Ya me di cuenta de todo. Lo siento mucho, por favor. Se me apachurró el corazón al leer eso. Necesitas ayuda, Jimena, le dije guardando el celular. Necesitas ir a terapia, arreglar tus rollos antes de destruir más relaciones. Lo sé, ya saqué cita con una psicóloga. Qué bueno. Me levanté y agarré mi bolsa. No sé si algún día te perdone del todo. Lo que hiciste fue muy gacho, pero espero que te cures, que arregles esas inseguridades tuyas. ¿Y Mateo? La miré, ahí toda rota frente a mí. Mateo no es mío para dártelo o quitártelo. Es un hombre que va a tomar sus propias decisiones. Pero si de verdad lo amas, si quieres alguna oportunidad de arreglar esto, tienes que empezar siendo honesta, totalmente honesta. Sobre todo. Salí del café con la cabeza dándome vueltas. Me senté en el coche, pero no lo arranqué luego. Me quedé ahí en silencio, procesando lo que acababa de oír. Una parte de mí sentía un alivio amargo. No estaba loca, no me imaginé nada, pero la otra parte sufría por Mateo, por todo lo que estaba pasando. Agarré el celular y vi sus mensajes otra vez. Estaban llenos de desesperación, de súplicas de perdón. Mis dedos se quedaron sobre el teclado un buen rato hasta que por fin escribí. ¿Podemos hablar mañana? Comida en mi casa a las 2. Me contestó en segundos. Sí, gracias, ma. Te amo. Manejé a la casa en automático. Cuando llegué, ya eran casi las 9. La casa estaba oscura. Prendí las luces y miré alrededor. Todo estaba igual, pero se sentía distinto. Como si esas 3 semanas hubieran sido 3 años. Me fui a la cocina a planear la comida del día siguiente. Decidí hacer el plato favorito de Mateo, mole con pollo y arroz. Era lo que amaba desde niño, lo que siempre pedía en sus cumpleaños. Hacer esa comida era mi forma de decir que, a pesar de todo, el amor seguía ahí. No pude dormir bien. Me daba vueltas en la cama imaginando la plática. ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo íbamos a empezar?
Tenía tanto sentimiento guardado, pero también alivio. Alivio de saber que mi hijo no se había vuelto un extraño por mi culpa. Me levanté temprano y empecé con los preparativos. Limpié los chiles con cuidado, pelé las papas, pensando en todas las veces que lo había hecho antes. Las manos trabajaban solas mientras mi mente se iba a los recuerdos. Mateo llegó puntual a las 2. Oí su coche afuera y el corazón se me disparó. Respiré profundo, me limpié las manos en el delantal y fui a abrir. Cuando abrí, me dio una sacudida. Se veía muy mal. Flaco, con ojerotas, la barba de varios días. Parecía que le habían pasado 10 años encima en 3 semanas. «Hola, ma», se le oía la voz ronca. Nos quedamos viendo un momento que pareció eterno. Y luego, sin pensarlo, abrí los brazos. Mateo se dejó caer en ellos, abrazándome con una fuerza desesperada. Sentí cómo temblaba, oí sus sollozos contra mi hombro. «Perdóname, mamá», repetía entre llanto. «Perdóname, perdóname, perdóname». Me quedé ahí, abrazando a mi hijo como cuando era chiquito y tenía pesadillas. Le acaricié el pelo, dejé que llorara todo lo que traía. Mis propias lágrimas se me resbalaban por la cara. Después de un rato, nos separamos. Mateo se limpió la cara, apenado. «Perdón», dijo otra vez. «Ándale, vente, que la comida ya casi está». Me lo llevé a la cocina. Se sentó a la mesa, en su lugar de siempre. Me miró terminar de servir, con ese silencio familiar entre nosotros. Pero era un silencio distinto, lleno de cosas por decir. Puse el plato de mole frente a él. Vi cómo le brillaron los ojos. «¿Te acordaste?» No fue pregunta. Siempre me acuerdo. Le contesté sentándome frente a él. Comimos en silencio un rato. Mateo devoraba el mole como si no hubiera comido en días, que seguro era cierto. Esperé a que terminara su primer plato para empezar a hablar. «Jimena me buscó ayer», le dije. Se quedó con el tenedor a medias y me miró sorprendido. «¿Te buscó?» Me habló para vernos, me contó todo. Le di un trago al agua. Sobre los manejos, las mentiras, cómo torció todo para que yo me viera mal. Mateo soltó el tenedor y se tapó la cara con las manos. «Fui un idiota, mamá. Estabas ciego. Estabas enamorado. Confiaste en la persona equivocada». «No es pretexto», me miró con los ojos rojos. «Debí confiar en ti, debí darme cuenta de lo que pasaba. Pero era tan convincente, tan sutil al principio». Cuando me di cuenta, ya me había creído todo el cuento. «Cuéntame cómo te diste cuenta». Mateo suspiró fuerte, tratando de calmarse. Cada vez me sentía más mal. Después de esa plática aquí en la casa, cuando me corriste, con toda la razón, no dejaba de pensar. Lo que Jimena decía de ti no cuadraba con la persona que conozco hace 28 años. Y luego, empecé a fijarme más. Noté cómo siempre tenía un comentario mala onda sobre ti, cómo torcía cualquier cosa que hacías. Y entre más le preguntaba, más se ponía agresiva. ¿Y lo del rastreador? Lo iba a quitar. Ya había decidido que eso estaba mal, dijera ella lo que dijera. Pero antes de hacerlo, quise ver los datos una última vez. Sacudió la cabeza. Garré su laptop donde se guardaban los reportes del rastreador, y ahí lo vi. ¿Qué viste? Tenía 2 archivos, uno con los datos reales, otro con datos editados, inventados, que te ponían en lugares donde nunca habías estado. Había inventado toda una historia falsa. Sentí que me regresaba el coraje, pero respiré para controlarme. Cuando le reclamé, primero lo negó. Dijo que yo estaba alucinando, que tú me estabas influyendo. Se rió sin ganas. Pero las pruebas estaban ahí en la pantalla. Ya no pudo negarlo. ¿Y qué pasó? Ahí se quebró. Confesó todo. ¿Cómo trabajó para alejarme de ti porque tenía miedo de que yo te quisiera más a ti que a ella? ¿Y tú? Garré mis cosas y me largué. Ya no podía estar en el mismo lugar que ella.
Miró sus manos. Llevo 3 días en un hotel, tratando de entender todo esto. Nos quedamos en silencio. El reloj de la cocina marcaba el tiempo. Afuera se oían niños jugando en la calle, el ruido de la ciudad que seguía como si nada. ¿Todavía la amas?, le pregunté, sin saber si quería oír la respuesta. Se tardó en contestar. Vi la lucha en su cara. No sé, admitió. Una parte ama a la persona que pensé que era. Pero esa persona no existe, ¿verdad? Fue una actuación para ganarme. A lo mejor no tanto, dije, y hasta yo me sorprendí. La gente es complicada, Mateo. La Jimena que conociste, la que te hacía reír, esa existe. Pero vive junto con la persona insegura que hizo esas cosas horribles. ¿Cómo puedes ser tan comprensiva después de lo que te hizo? No soy comprensiva, soy realista. Me levanté a recoger los platos. Lo que hizo estuvo mal, fue cruel. Pero lo hizo por dolor, por traumas de su infancia. Eso no justifica lo que hizo, pero lo explica. Mateo me ayudó con los trastes, hombro con hombro en el fregadero como cuando era niño. Había algo que me daba paz en ese ritual sencillo. ¿Qué hago ahora, mamá? Me sequé las manos y lo miré. Mi hijo, mi niño, ahora un hombre con el corazón roto. Una parte de mí quería resolverle todo, pero él tenía que aprender a navegar esto solo. No te puedo decir qué hacer, hijo, le dije suave. Esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Pero eres mi mamá. Tú siempre sabes qué es lo mejor. No, mi amor. Yo sé lo que yo creo que es mejor. Pero no significa que sea lo correcto para ti. Me senté de nuevo. Tú tienes que decidir si puedes perdonarla, si puedes volver a confiar, si todavía quieres ese matrimonio. ¿Y si la perdono, tú vas a poder convivir con ella? Esa pregunta me pegó fuerte. No lo había pensado. Si te soy honesta, no sé, admití. Me va a tomar mucho tiempo verla sin sentir coraje, pero si es lo que tú decides, si es lo que te va a hacer feliz, lo voy a intentar. ¿De veras? ¿Después de todo? Después de todo. Le agarré la mano. Porque te amo, Mateo. Y el amor de madre es eso. Poner la felicidad del hijo por encima del orgullo, pero con límites sanos, claro. ¿Límites sanos?, repitió. Sí, porque yo también aprendí algo de todo esto. Respiré profundo. Aprendí que, de algún modo, yo te puse en un pedestal. Te hice el centro de mi vida de una forma que no era sana para ninguno de los dos. Mateo quiso protestar, pero lo detuve. Déjame acabar. No digo que Jimena tuviera razón, pero ella vio algo que era verdad. Yo necesitaba una vida propia, sueños propios, una identidad más allá de ser tu mamá. Pero siempre fuiste la mejor mamá. Era la mejor mamá, pero ¿y como mujer? Me había perdido. Me levanté y le enseñé unas fotos que tenía en el refri. Mira, empecé mis clases de cerámica. Y aquí volví a salir con mis amigas. Estoy armando una vida que es mía, no solo un pedazo de la tuya. Vi el orgullo en sus ojos. Eso está genial, ma. Es liberador. Sonreí. Y hasta le doy gracias a todo esto, de algún modo. Me obligó a verme a mí misma, a hacer cambios que me hacían falta hace años. No me des las gracias por haber sido un tonto. No fuiste un tonto, fuiste humano. Te equivocaste, todos lo hacemos. Mateo se levantó y empezó a caminar por la cocina, con las manos en los bolsillos, como cuando procesa algo importante. Creo que necesito tiempo, dijo por fin. Tiempo lejos de ella, para pensar bien. No puedo decidir nada ahorita con el dolor tan fresco. Es lo más inteligente. Y voy a ir a terapia. Me miró serio. Necesito entender cómo dejé que pasara esto. Necesito arreglarme yo antes de querer arreglar cualquier relación. Me sentí tan orgullosa de oír eso. Mi hijo tomando las riendas, queriendo sanar de verdad. ¿Ya buscaste a alguien? Todavía no, pero lo voy a hacer esta semana.
Qué bueno. Hice una pausa. ¿Y nosotros? ¿Nuestra relación? Vi cómo se puso vulnerable. ¿Crees que podamos arreglarlo? Después de que dudé de ti. Me levanté y le agarré la cara con las manos. Mateo, eres mi hijo, mi único hijo. Te amé desde que supe que venías. Te amé de bebé, de adolescente latoso, y te amo ahora como hombre imperfecto. Se le volvieron a salir las lágrimas. Pero me vas a prometer una cosa. Seguí, limpiándole la cara. Prométeme que la próxima vez que alguien quiera ponerte en mi contra, vas a hablar conmigo primero. Confía en lo que armamos en estos 28 años. Te lo prometo, ma, te lo juro. Nos abrazamos ahí en la cocina, un abrazo largo que curaba. Sentí que el peso de estas semanas se me iba quitando. No estaba todo resuelto, pero era el principio. Nos pasamos la tarde platicando de todo un poco. De cómo se sentía, de mi cerámica, de la vida. Fue normal, y eso era lo que necesitábamos. Cuando ya se iba a ir, le dije, «Te puedes quedar, ya sabes. Tu cuarto está igualito». Sonrió pero movió la cabeza. «Gracias, pero necesito mi espacio ahorita. Tengo que aprender a estar solo con mis pensamientos, aunque me cueste». Te entiendo. Y de veras lo entendía. Pero aquí siempre está la puerta abierta. Lo sé, ma. Me dio un beso en la frente. Y esta vez no se me va a olvidar. Después de que se fue, me quedé en el porche viendo su coche alejarse. Tenía una paz que no sentía hace mucho. No una paz perfecta, todavía había heridas, pero era la paz de saber que hiciste lo correcto. En los días que siguieron, armamos una nueva rutina. Mateo hablaba diario, a veces solo para saludar. Nos veíamos para comer una vez a la semana, sin presiones. Solo madre e hijo, reconstruyendo. Empezó su terapia. Me decía que estaba siendo difícil, pero que le ayudaba mucho. Estaba aprendiendo sobre límites, sobre cómo notar la manipulación y cómo volver a confiar en él mismo. De Jimena seguían separados. Mateo hablaba lo mínimo con ella por cosas del departamento. Ella también estaba en terapia, según él, trabajando sus rollos de inseguridad. No sé qué vaya a pasar con ellos. Una parte de mí quiere que Mateo siga adelante con alguien que lo quiera bien. Pero otra parte entiende que las relaciones son difíciles y que la gente puede cambiar si quiere. Un mes después de esa comida, estaba en mi clase de cerámica cuando me llegó un mensaje de Mateo. ¿Puedo llevar a alguien a la comida del domingo? Se me aceleró el pulso. ¿Sería Jimena? ¿Le habría dado otra oportunidad? No sabía cómo me sentía al respecto. Claro, le puse, tratando de estar tranquila. El domingo hice una comida especial. Estaba nerviosa, más de lo que quería aceptar. Cuando sonó el timbre, respiré y abrí. Ahí estaba Mateo, con una sonrisa de verdad. Y a su lado, no era Jimena. Era un señor de su edad, amable, con una sonrisa tranquila. «Ma, te presento al doctor Roberto, mi terapeuta», dijo Mateo viendo mi cara de duda. Creyó que era buena idea vernos, porque mucho de lo que trabajamos tiene que ver con nosotros. «¡Ah!». No pude ocultar el alivio. «Pásenle, por favor». El doctor Roberto se veía muy profesional, de pelo canoso y lentes. Tenía esa vibra de calma que tienen los que saben escuchar. «Mucho gusto», me saludó amable. «Mateo me cuenta mucho de usted en las sesiones. Espero que puras cosas buenas». Bromeé, aunque estaba nerviosa. «Cosas muy buenas», me aseguró. La comida fue extrañamente cómoda. El doctor Roberto sabía preguntar cosas que nos hacían platicar profundo sin que se sintiera como terapia. Hablamos de la comunicación, de cómo crecen los problemas cuando no se hablan, de la diferencia entre amor sano y dependencia. Después de comer, tomando café en la sala, el doctor me habló directo. «Mateo me contó todo lo que pasó. Espero que no le moleste». «No, está bien», dije con sinceridad. «Me gustaría decirle algo». Se acomodó los lentes. «Lo que hizo Jimena estuvo muy mal. Fue manipulador.
Pero casi nunca estas cosas son solo blanco o negro. Noté que Mateo se puso tenso. ¿A qué se refiere?, pregunté. En familias donde uno solo de los padres crió al hijo, sobre todo cuando hubo abandono, a veces se crea una dinámica muy fuerte entre los dos. No digo que sea su caso exacto, pero pasa. Siga, le pedí con nervios. A veces, sin querer, se crea una relación donde el hijo siente que tiene que cuidar emocionalmente a la mamá, como que se cambian los papeles. Hablaba con mucha calma. Mateo y yo estamos viendo esos patrones en nuestras sesiones. Miré a Mateo, que no me veía. ¿Tú crees que nos pasó eso? Mateo suspiró. Creo que... en parte sí, dijo por fin. No como lo pintó Jimena, no como algo que tú hicieras a propósito. Pero yo siempre sentí que tenía que estar ahí para ti, que te lo debía por todo lo que sacrificaste por mí. Me dolió oírlo, pero sabía que había verdad ahí. ¿Y eso te hizo infeliz? No infeliz. Me miró. Pero me puso una presión que no sabía que tenía hasta ahora. Esa sensación de que nunca podía fallarte, de que nadie podía ir antes que tú. Y cuando llegó Jimena, cuando llegó ella, por primera vez sentí que podía poner a alguien más antes. Pero entonces ella empezó a decir que tú no me dejabas y yo le creí, porque una parte de mí quería creerlo. Se me llenaron los ojos de lágrimas, no de coraje, sino de un entendimiento doloroso. Yo nunca quise que te sintieras así, le dije con la voz cortada. Lo sé, ma, y es que tú nunca me lo pediste, pero yo lo sentía así, porque veía lo que sufriste y quería compensarlo. El doctor Roberto habló suave. Lo que están haciendo ahorita es justo lo que se necesita. Ver los patrones, hablarlos y trabajar para que su relación sea más sana. ¿Y cómo se hace eso?, pregunté limpiándome las lágrimas. Poniendo límites sanos, contestó, dejando que cada uno tenga su vida completa, mientras siguen siendo muy unidos. Se pueden las dos cosas. Es lo que estoy intentando, dije. Con mis clases, mis amigas. Y vas muy bien. Mateo sonrió. Te ves más tranquila, más feliz. Lo estoy, admití. Y hasta me da culpa, como si hubiera necesitado que pasara todo esto para sentirme así de ligera. No fue el sufrimiento, dijo el doctor. Fue el despertar. A veces hace falta un golpe fuerte para hacer los cambios que ya tocaban. Platicamos 1 hora más. Cuando se iban, me sentía muy en paz. ¿Y Jimena?, le pregunté a Mateo en la puerta. ¿Ya decidiste?, movió la cabeza. Todavía no. Ella sigue en su terapia, yo en la mía. A lo mejor un día lo intentamos otra vez, pero bien hecho. Por ahora, me toca enfocarme en mí. Muy maduro de tu parte. Aprendí de la mejor. Me abrazó fuerte. En los meses que siguieron, todo fue para mejor. Mateo y yo armamos una rutina sana, con espacio para que cada uno creciera. Él sigue viviendo solo, en su terapia y con nuevos hobbies. Yo sigo con lo mío. La cerámica ya es una pasión. Hasta vendo mis piezas en los mercaditos de los fines de semana. Hice nuevos amigos y aprendí a ser más que solo la mamá de Mateo. De Ximena, sé que va progresando mucho en su terapia. Está arreglando sus miedos al abandono. Se han visto un par de veces para platicar, pero nada de novios todavía. Solo 2 adultos tratando de entender qué salió mal. No sé si vuelvan. Y la verdad, ya aprendí que no es mi bronca. Mateo es adulto y sabrá qué hacer. Tengo que confiar en que aprendió la lección. Lo que sí sé es que, aunque dolió mucho, ese rastreador fue como un regalo. Nos obligó a ver verdades que estábamos ignorando. Nos obligó a crecer y a armar algo más sano. Hoy, 6 meses después, mi relación con mi hijo es mejor que nunca. No porque olvidamos, sino porque lo trabajamos. Escogimos ser honestos en lugar de hacernos los que no pasaba nada. ¿Y yo? Yo estoy muy bien, descubriendo quién soy. Armé una vida que me llena, y si mañana Mateo decide irse lejos o volver con ella, yo voy a estar bien. Porque ya aprendí que mi felicidad no puede depender de nadie más, ni de mi hijo al que amo tanto.
Esa es la lección más grande, que el amor de verdad no es de amarrar a la gente, es de libertad, libertad de ser uno mismo, y confiar en que los que de veras nos quieren, ahí van a estar, no por fuerza, sino porque así lo quieren. Ahora, si te gustó esta historia, pícale a suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con el ojo cuadrado? Y no olvides hacerte miembro para ver videos exclusivos. Te espero allá. 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 Te espero allá.